Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Soy Adrián de Dios y sean bienvenidos a Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y en internet en radio.ujat.mx. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040, XH UJAT. En este miércoles 1 de septiembre de 2021 les damos la bienvenida en este mes patrio, donde les comentamos que este programa es una producción original de la UJAT, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y como saben, tenemos que agradecerle también el esfuerzo y la colaboración a la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por su apoyo en la realización de este programa. Y si quieren ser parte de nuestra comunidad científica y también de divulgación, compartan sus comentarios y preguntas en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Y no se olviden de seguirnos en Spotify, donde pueden escuchar nuestros podcasts anteriores, que seguros les va a gustar la información que tenemos allí. Antes de poderles presentar a nuestro invitado de esta ocasión, vamos a escuchar algunos contenidos y ahorita regresamos. Surgen las superaplicaciones o superapps. Una superapp es la nueva forma de ver las aplicaciones y de hacer negocios en el mundo digital. Expertos en tecnología señalan que las superapps llegan como una innovación de Asia, con la capacidad de albergar gran cantidad de servicios que juntos resuelven un gran problema del usuario. A medida que los hábitos de consumo digital evolucionan, siempre surge la necesidad de contar con plataformas más robustas que logren satisfacer nuevas necesidades. En este sentido, las denominadas superapps han emergido en años recientes como una alternativa que busca conjugar distintos servicios como movilidad, finanzas, conectividad e incluso entretenimiento en una sola plataforma. Actualmente hay entre 5 a 10 aplicaciones que se pueden considerar como las líderes de las apps. Organizaciones internacionales alertan que las aves rapaces están en declive en todo el orbe. Un nuevo análisis de datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y BirdLife International demuestran que las aves rapaces están en declive en todo el mundo. El estudio publicado en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos refleja que 30% de las 557 especies de rapaces en el mundo se considera casi amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción o crítico. 18 están en peligro crítico de extinción, incluyendo el águila filipina, el buitre encapuchado y el autillo de Annobón. Los investigadores advierten que otras especies están en peligro de extinguirse localmente, en regiones específicas, lo que significa que es posible que ya no tengan roles críticos como principales depredadores en esos ecosistemas. Las águilas arpías alguna vez estuvieron muy extendidas por el sur de México y América Central y del Sur, pero la tala y quema de árboles ha reducido drásticamente su alcance. Esta problemática mundial refleja que los factores que causan el declive no han sido remediados y esas especies necesitan atención inmediata. Las galaxias, al crear estrellas, también contaminan el cosmos. Un equipo de astrónomos del Centro de Excelencia para la Astrofísica del Cielo en 3 dimensiones determinó que las galaxias contaminan el ambiente en el que existen, pues mientras en ellas entran elementos como el hidrógeno o el helio, lo que devuelven al cosmos es hierro y carbono, entre otras sustancias. Para explicar la manera en que se produce este proceso, en la investigación se utilizó un nuevo sistema de imágenes en el Observatorio WM Keck de Hawái para confirmar que lo que fluye hacia una galaxia es mucho más limpio de lo que sale. El estudio, que fue publicado en The Astrophysical Journal, detalla la forma en que enormes nubes de gas son arrastradas a las galaxias y utilizadas en el proceso de formación de estrellas. El camino de entrada está hecho de hidrógeno y de helio, que sirven a la formación de estrellas, las cuales acaban expulsando una gran cantidad de material al sistema, principalmente a través de supernovas, pero ese material expulsado ya no es limpio, sino que contiene muchos otros elementos como oxígeno, carbono e hierro. Fundación J. Dyson premia estudiante mexicana por crear brazo para silla de ruedas.
por la creación y diseño de un brazo mecánico que se acopla a silla de ruedas y que permite que los usuarios muevan las ruedas con sus brazos, mientras la innovación les detiene objetos de menos de 5 kilogramos de peso, como sombrillas, linternas, bastones, termos con agua o incluso pañaleras o mamilas para madres que requieren esta herramienta de desplazamiento. La Fundación J. Dyson otorgó un reconocimiento a Pilar Padilla Villaseñor, estudiante de ingeniería en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. La joven estudiante explicó que su innovación se llama Handlebot y tiene aportaciones en la concepción de la mano de 3 dedos y el codo del brazo mecánico. Explicó que no solo se trata de contribuciones en diseño, sino que fue concebida con un estudio de costos y materiales que hacen totalmente viable su manufactura a gran escala. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Efemérides científicas. El 31 de agosto es el Día Nacional de la Obstetricia y de la Embarazada. En este día se rinde homenaje a las personas dedicadas a este trabajo, que cumple importantes funciones respecto a la salud de las embarazadas, madres y recién nacidos, realizando controles prenatales de bajo riesgo, preparación integral para la maternidad, acciones de prevención, atención del parto, posparto normal y del recién nacido normal, y también en salud reproductiva, contribuyendo en forma importante a mejorar la salud del binomio madre-hijo. El 1 de septiembre de 1859 se descubren las erupciones solares. El astrónomo Richard C. Carrington observa por primera vez una erupción solar, describiéndola como 2 parches de brillo intensísimo que en apenas 5 minutos habían atravesado un espacio de 56.000 kilómetros. En cuestión de horas, su impacto se sentiría por toda la Tierra, siendo hasta el día de hoy la mayor tormenta solar que ha afectado a nuestro planeta. El 3 de septiembre de 1976, la nave espacial estadounidense Viking 2 llega a Marte, como parte de las misiones no tripuladas de la NASA. El objetivo era realizar estudios atmosféricos, observaciones del medio marciano y meteorológicas a nivel del suelo y el análisis de la composición del suelo y búsqueda de materia orgánica y de vida. La misión fue muy exitosa y aportó la mayor parte de la información sobre Marte de la que se dispuso hasta finales de la década de 1990, con la llegada de los primeros rovers marcianos. Y el 5 de septiembre de 1839 nace Susumu Tonegawa, biólogo molecular japonés, quien recibió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1987 por descubrir el principio genético que explica la generación de la diversidad de anticuerpos en el organismo, producidos por un tipo especial de células blancas denominadas linfocitos B. Gracias por continuar con nosotros, amigos, en UJAT Conciencia, y les comento que nuestro invitado de lujo de esa ocasión es el doctor Eric Natividad de la Cruz Hernández, profesor investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de que nos acompañe porque les platicaré un poquito más adelante el tema que vamos a desarrollar en esta charla. Les platico brevemente la biografía del doctor, y es que el doctor de la Cruz estudió la licenciatura en Química Clínica en la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana y el doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es profesor investigador titular A de tiempo completo, también del Laboratorio de Biología Molecular y Epigenética del Cáncer de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco de nuestra universidad. El doctor de la Cruz fue investigador en Ciencias Médicas C en el Laboratorio de Epigenética en el Instituto Nacional de Cancerología. Ha logrado la publicación de más de 30 artículos científicos en revistas indexadas de 2004 a la fecha. También el doctor Eric
ha dirigido proyectos científicos con financiamiento externo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras instituciones. Tales proyectos son equipamiento y actualización del Laboratorio de Biología Molecular y Epigenética para el fortalecimiento de la investigación multidisciplinaria en patologías crónico-degenerativas de la DAMC-UJAT del periodo agosto 2012 a agosto 2013, efectos de los genes E6 y E7 del BPH tipo 16 y 18 en la regulación posttranscripcional de genes blancos del complejo EIF4F en cáncer cérvico-uterino del periodo noviembre 2012 a noviembre 2016, contribución epigenética de componentes hematológicos en la alteración de genes del metabolismo de los lípidos como factor de riesgo para el desarrollo de dislipidemias de junio 2015 a diciembre de 2019, análisis de la leptinemia como posible marcador de riesgo para complicaciones del embarazo y riesgo cardiovascular posparto del periodo julio 2019 a enero 2021, y la metiltransferasa SED-D2 y la vía Hedgehog como biomarcadores de la respuesta a cisplatino en pacientes del cáncer cérvico-uterino localmente avanzado, del periodo febrero de 2021 a febrero de 2024. Así que pues nos encanta que el doctor nos acompañe, porque el título del programa es Indicadores cardíacos en mujeres embarazadas del proyecto Análisis de la leptinemia como posible marcador de riesgo para complicaciones del embarazo y riesgo cardiovascular posparto. Vamos a ir a escuchar una pequeña cápsula de introducción y ahorita regresamos para conocer más de este tema. Indicadores cardíacos en mujeres embarazadas. La leptina es una hormona peptídica de la familia de las citocinas que regula el apetito. La leptina es sintetizada principalmente por el tejido adiposo y liberada a la circulación. Es transportada hasta el sistema nervioso central y en el hipotálamo se une a receptores específicos que inician una cadena de señales para generar la sensación de saciedad. En años recientes se ha descrito que otros tejidos como el corazón pueden sintetizar y liberar leptina, aunque en concentraciones mucho menores que el tejido adiposo. Adicionalmente, los receptores para leptina se han encontrado en riñones, hígado, corazón, entre otros, sugiriendo que la función de esta hormona va más allá de la regulación de la ingesta. Recientemente se ha encontrado que las concentraciones altas de leptina pueden inducir hipertrofia cardíaca de manera experimental, pero también es considerado un importante factor de riesgo independiente. Resulta sumamente interesante que otro tejido que sintetiza y libera altas cantidades de leptina es la placenta. Diversos estudios refieren que la leptina podría mediar muchos mecanismos implicados en la implantación y desarrollo del feto, pero adicionalmente se le ha implicado en el desarrollo de preeclampsia, diabetes gestional, enfermedades cardiovasculares relacionadas con el embarazo y bajo peso del recién nacido. Una vez analizada toda esta información, resulta claro que los niveles de leptina durante el embarazo influyen fuertemente el correcto desarrollo del feto, pero también sugiere que una desregulación en las concentraciones de esta hormona podría influir en la aparición de las complicaciones y secuelas asociadas con el embarazo. Dada la importancia de la salud reproductiva y la necesidad de disminuir la morbilidad y mortalidad maternas, resulta de singular relevancia la identificación de marcadores tempranos de complicaciones o secuelas asociadas con el embarazo. Es por esta razón que el seguimiento de la leptinemia y sus cambios durante el embarazo en relación con la aparición de marcadores de daño cardiovascular, así como la aparición de diabetes gestional o preeclampsia, podrían influir de manera importante en mejorar el seguimiento del embarazo al ser utilizados como una herramienta de prevención temprana de riesgos para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Bueno, ya estamos de vuelta, auditorio, y ahora sí le vamos a dar los micrófonos al doctor Eric para que nos platique sobre este tema. Vamos a empezar desde el origen. ¿Cómo deciden llevar a cabo este estudio, doctor? Adelante. Este estudio surgió como una consecuencia del proyecto de Secretaría de Salud que se realizó, de marcadores epigenéticos, en el cual se evaluó a la población estudiantil y se evaluó desde diferentes perspectivas. Una de ellas fue evaluarlo desde sus características antropométricas, es decir, su peso, índice de masa corporal, el porcentaje de grasa visceral, su porcentaje de grasa total, y hacer una relación con un marcador que nosotros consideramos de suma importancia, que es la homocisteína, que es considerado un marcador proaterogénico, es decir, considerando que un marcador proaterogénico es aquel que cuando se incrementa
hay un mayor riesgo de generar ateromas, placas alrededor de los vasos sanguíneos. A partir de ese estudio fue que empezamos a ver que este marcador se incrementa de manera alarmante en población joven, lo cual es algo que no se ha reportado con anterioridad y es algo que no se había observado con tanta claridad, y que es un marcador que se incrementa principalmente en la población estudiantil en el género masculino. ¿Cómo se puede generar la homocisteína o cómo lo podemos consumir? La homocisteína es un aminoácido que generalmente se metaboliza de diferentes vías, pero el precursor, que es la metionina, la obtenemos a través de la dieta. Entonces, cuando consumimos mucha dieta alta en carnes y no consumimos los elementos necesarios para su metabolismo, como es el ácido fólico o vitaminas del complejo B, se empieza a generar homocisteína, y entonces el incremento de la homocisteína tiene un efecto directo como un factor aterogénico, incrementando el riesgo de que podamos generar ateromas, placas, como les mencionaba anteriormente, placas que se adhieren a las células en el endotelio vascular. Si a esto le sumamos que podemos tener también dietas altas en grasas, pues tenemos la combinación en altas en grasas con algo que nos favorece la formación de placas. Entonces, cuando empezamos a analizar esta población, lo que observamos es que no solamente hay incremento en la homocisteína, sino que el incremento en la homocisteína también correlaciona con una mayor cantidad de lípidos. Entonces, estamos observando que los individuos jóvenes, en los cuales no tendríamos que tener este tipo de problemas, ya empiezan a tener estas alteraciones, y que puede generar en un mayor riesgo cardiovascular, en un riesgo mayor de que los pacientes en algún momento de su vida, en corto tiempo, puedan generar un infarto, por ejemplo, una embolia. Y nos mencionaba que esto implica más en el género masculino, ¿no? ¿A qué se debe? Sí, en este caso la asociación, cuando empezamos a analizar, pues analizamos toda la información de todos los estudiantes y empezamos a observar que había diferencias muy importantes entre el género femenino y masculino. Cuando analizamos los datos de manera independiente en género masculino y género femenino, vimos que esta alteración se presenta principalmente en el género masculino, y curiosamente estaba relacionada con el porcentaje de músculo que tienen estos individuos. Lo que nos puede indicar, o podría indicar en este caso, es que uno de los factores que podría estar asociado es el consumo de dietas altas en proteínas, es decir, se consume mucha carne, o la dieta está basada en alimentos que contienen una alta cantidad de proteína, o se están consumiendo algún tipo de suplemento proteico, y por lo tanto la cantidad de proteína que se genera, entre ellas el aminoácido metionina, que se consume a través de la dieta, puede tener un efecto directo sobre el metabolismo y aumentar los niveles de homocisteína. Y nos mencionaba también, doctor, la leptina, ¿no? Leptinemia. ¿Puede platicarnos también cómo se relaciona en este estudio en particular? Sí, a partir de este estudio, donde observamos que la homocisteína es un marcador para riesgo cardiovascular que estaba presente en estos individuos, pues empezamos a analizar y a estudiar otros artículos, y la evidencia científica nos indicaba que uno de los factores que también puede estar contribuyendo a aumentar esta cantidad de homocisteína en la sangre no solamente son la ausencia de ácido fólico, sino también la presencia de otras hormonas, como es el caso de la leptina. De ahí surgió la idea de hacer un estudio en el cual hiciéramos una correlación entre los niveles de homocisteína y la leptina, que es la hormona que se secreta a partir de los adipocitos, y ver si esta regulación de qué forma puede afectar el metabolismo de la homocisteína, o si no tiene ninguna relación con ello, y entonces contribuir un poco a esclarecer la comprensión sobre los mecanismos que regulan. Falta de ácido fólico. Escuchamos este compuesto o este nombre y pensamos muchos, ¿no?, que solo para las embarazadas, pero ¿qué podemos entender en ese sentido, doctor? Aquí lo que se resalta es que una dieta balanceada es importante que también contenga estos elementos, o sea, el ácido fólico, o en general las vitaminas del complejo B, como es el ácido fólico, nos permiten metabolizar adecuadamente los componentes que llegan a través de nuestra dieta. Y de cierta manera, si lo entendemos desde un punto de vista coloquial, si yo tengo la materia prima pero no tengo los trabajadores, entonces la materia prima se me va a ir acumulando hasta que yo no pueda sacarla. Entonces, con los pocos trabajadores que tengo, pues no puedo ser suficiente para metabolizar adecuadamente esa materia prima que tenemos ahí. Entonces, lo que resalta el trabajo es la
importancia que conlleva una dieta balanceada, en este caso, una dieta que no contenga tanta proteína y una dieta que no contenga tanta grasa para un metabolismo adecuado de los componentes que recibimos a través de la dieta o de los nutrientes que recibimos a través de la dieta. Y bueno, en el caso de esta investigación que mencionábamos anteriormente, de indicadores cardíacos en mujeres embarazadas, ¿cómo llegan a darle este giro a su investigación? Esta perspectiva surgió de la colaboración, ya que este proyecto es en realidad un proyecto que elaboramos como cuerpo académico con la colaboración de la doctora Nancy Gómez y con la colaboración del doctor Eduardo Martínez. Entonces el doctor Eduardo lleva mucho tiempo trabajando con leptina. Básicamente lo que mencionó fue que pues obviamente la leptina es una hormona que se produce a través del tejido graso, pero hay otros elementos o otros tejidos que también son importantes en la producción de la leptina, y en este caso estamos hablando de la placenta. Entonces la idea de evaluarlo en mujeres embarazadas es no solamente ver los niveles de leptina que están presentes en las mujeres en una condición fisiológica normal, sino también evaluar qué pasaría cuando están cursando con el embarazo, si estos niveles de leptina pueden incrementarse y si este incremento de la leptina tiene un efecto directo sobre marcadores cardiovasculares, entre ellos como en el caso de la homocisteína. Háblenos un poquito más del riesgo y las complicaciones en el embarazo y riesgo cardiovascular posparto al que se refieren en su investigación. Al principio se planteó como un estudio longitudinal, pero finalmente quedó como un estudio de corte transversal, es decir, solamente tomamos una parte de la historia para describir qué es lo que está sucediendo, y el objetivo es hacer una relación entre el nivel de leptina con marcadores de riesgo cardiovascular y ver si estos elementos pueden tener un efecto sobre la modificación de estos indicadores de riesgo cardiovascular, como es el caso de la homocisteína, como es el caso del péptido beta-diurético, como el caso de la troponina cardíaca. Entonces son los tres principales marcadores que nosotros estamos relacionando y que de cierta forma al establecer esta asociación entre el nivel de leptina y la homocisteína con respecto a otros marcadores, podríamos establecer algún tipo de propuesta o una hipótesis que nos permita generar una línea de investigación complementaria a lo que estamos haciendo actualmente. ¿Hay alguna forma en la que las mujeres embarazadas puedan detectarlo en su periodo o cómo puede darse cuenta que pueden tener ese riesgo de padecer también pues las otras enfermedades a las cuales ustedes se refieren en su estudio, que más adelante nos puede platicar de eso? Esto es algo que en este caso se encuentra desarrollando, o sea, son de los primeros estudios en donde se están tratando de establecer esta asociación, y lo primero lo básico es describir cómo encontramos el problema, y el problema es que tenemos muchas mujeres que tienen alteraciones en lípidos y carbohidratos, y tratar de establecer un estudio en el cual nosotros podamos analizar si la homocisteína, cuáles son sus niveles en las embarazadas, porque en el estudio que analizamos con los jóvenes, pues vimos que hay diferentes valores que podrían estar asociados al incremento de la homocisteína, pero esto es otra condición en la cual le sumamos un factor adicional que es la leptina. Y entonces lo que nosotros queremos ver es si la leptina va a afectar la homocisteína, y no solamente si afecta a la homocisteína, sino se afecta a otros indicadores, pero que estos indicadores pueden predecir más adelante. Lo que tratamos de analizar es si estos indicadores, la alteración de estos indicadores puede predecir algún riesgo cardiovascular en el individuo que se está gestando. Doctor, nos intriga muchísimo también saber pues dónde llevaron a cabo este estudio y hacia dónde lo van a ir dirigiendo, vaya. Este proyecto se realizó en el Laboratorio de Investigación de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, en colaboración con un área que es para nosotros de vital importancia, que es el área de atención primaria de la salud, que en este caso estuvo representada por la maestra Dominga García Chan, que es una enfermera que constantemente realiza prácticas materno-fetales, y durante este proceso de generar prácticas e ir a las comunidades rurales, reclutó una población de embarazadas, y en estas poblaciones embarazadas echamos a andar este proyecto. Y en las embarazadas no solamente evaluamos niveles de colesterol, triglicérido, HDL, LDL, o sea, en realidad todo el perfil de lípidos. También se hizo una evaluación hematológica y una detección de enfermedades de transmisión sexual. El objetivo de todo este análisis fue que de manera integral nosotros pudiéramos determinar cuál es el estado de salud de la mujer embarazada, y el objetivo sería que en corto plazo pudiéramos hacer un estudio de seguimiento en el cual pudiéramos evaluar a las mujeres embarazadas posterior al parto y ver si existe algún riesgo asociado a la alteración de estos marcadores, como es el caso principalmente de la homocisteína
y en el caso de la leptina también. Y doctor, ¿y ese estudio pretenden aplicarlo en otro sector de la población o con otras características? Cuéntenos más. En el caso de la homocisteína, nosotros realizamos diferentes proyectos con ella, como teniéndola como piedra angular. Uno de ellos es que la homocisteína también regula la metilación del ADN, y la metilación del ADN es un marcador que comúnmente se utiliza como indicador de toxicidad a la exposición a agentes externos. Por ejemplo, las personas que están inhalando constantemente agentes tóxicos tienden a tener modificaciones en el nivel de metilación de ADN, y eso se asocia a la alteración, o se considera que el factor que predetermina la alteración de la metilación, de la modificación de la metilación, es la homocisteína. Entonces, básicamente es analizar la homocisteína y las diferentes vertientes con las cuales podría estar implicada, tanto de manera hacia atrás como la manera hacia adelante, o sea, cuáles serían las consecuencias o cuáles serían las causas de que la homocisteína puede incrementar, no solamente como un indicador de riesgo cardiovascular probaterogénico. Y pensemos ahora también en el terreno post-COVID. ¿Habría alguna relación o cómo visualiza usted esta relación? Sí, en realidad como a mí la parte que me interesa es la homocisteína. Durante el proceso de que se empezó a gestar esta enfermedad, yo lo que he estado revisando es si la homocisteína puede ser identificada como un factor y que esto determine la generación de trombos, porque sabemos que la trombosis es un evento que se presenta en muchos de los pacientes cuando se tiene el COVID-19, y entonces en algún momento se puede tomar en cuenta o como un indicador, como es el caso del fibrinógeno o otros indicadores que utilizan como marcador de riesgo para saber si van a generar complicaciones. Tal vez la homocisteína puede ser un punto importante en este sistema para determinar qué tanto es el riesgo de que los pacientes puedan complicarse su estado con respecto al nivel de infección del COVID. Y además de ese, ¿han encontrado algún reto en el desarrollo de su investigación, doctor? Pues los principales retos al inicio es la resistencia que tienen muchos de los pacientes a participar en estos protocolos de investigación. Sin embargo, cuidando las cuestiones éticas necesarias para la implementación del proyecto, hemos obtenido una buena respuesta, y en el caso del análisis de las infecciones del tracto genitourinario o de transmisiones sexuales, generalmente existe la resistencia al pudor de que no quiero que me vean, que si me va a tomar la muestra para el análisis del tracto genitourinario va a ser un hombre. Entonces, esto lo que hemos implementado en el laboratorio es una autotoma, y la autotoma es tan eficiente como una toma realizada por un clínico para la detección, que nos ha permitido tener una mayor respuesta y una mayor cobertura en este tipo de situaciones para lograr un mayor nivel de participación de las mujeres embarazadas con respecto a este estudio. Qué interesante es escuchar, porque vienen los factores culturales, ¿no? Y esos son de los retos a los cuales ustedes, como nos expone, pues se han ido enfrentando. Pero también, doctor, ¿cómo debemos entender y comprender estos temas en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo y qué debemos comprender nosotros como ciudadanos? Lo importante de todos estos estudios es que nos mejoran el grado de comprensión que tenemos sobre una problemática o una enfermedad en particular. Y aquí lo más importante desde el punto de vista social es que los resultados que pareciera que tienen un interés puramente científico, pues es algo que surge de la vida cotidiana. Y es tan común como el consumo de vitaminas o las dietas balanceadas. Dietas no tan altas en carbohidratos, dietas no altas en grasas, estas dietas que tampoco tienen un alto contenido en proteínas que puedan generar condiciones en las cuales se incremente un riesgo cardiovascular. ¿Y de qué manera controlo eso? Pues teniendo dietas balanceadas, consumo vitaminas, consumo minerales que son esenciales para el funcionamiento de mi organismo, y aunado a ello le doy dietas que tengan contenidos de grasas que no son tan elevados, y además practicar ejercicio, pues es la manera ideal en la que yo puedo prevenir no solamente alteraciones a largo plazo como estas modificaciones epigenéticas, sino también alteraciones a corto plazo como es aumentar el riesgo cardiovascular o el riesgo de generar placas o ateromas. Fíjese que algo muy interesante es que platicamos en una entrevista hace ya un rato con una investigadora de la
División Académica de Ciencias Básicas, y nos decía que se estaban implementando dietas con la alimentación tradicional. Y algo también importante es la consideración económica, ¿no? Para muchos de los sectores que tienen esta dificultad porque consideran que una dieta balanceada pueda tener un cierto costo. ¿Qué usted nos puede comentar en ese sentido? En referencia a las dietas, por ejemplo, las dietas tradicionales, pues yo, como muchos de los otros tabasqueños, pues crecimos con esas dietas, ¿no? Y básicamente los problemas de salud que se han hecho más evidentes a partir de cierto periodo o en estos últimos años han hecho evidente que entre mayor industrialización hay de los alimentos, menor valor nutricional tienen y mayor riesgo de generar problemas. Entonces, finalmente es un proceso que no podríamos catalogar que la comida que recibíamos antes, la tradicional, con respecto a la que recibimos ahora, sea mejor o cuál es peor. Sin embargo, lo que podemos obtener es que las dietas que obtenemos a muy bajo costo generalmente son dietas de bajo o valor nutricional y que son altas en carbohidratos o altas en grasa, y que eso puede tener un efecto directamente sobre nuestra salud, no a corto plazo. Y pues lo recomendable pues es comer de manera balanceada, tomando en consideración la capacidad económica que nosotros tengamos. Doctor, ya nos ha platicado toda la parte sustancial de su estudio, pero también nos pudiera mencionar sobre la parte del financiamiento, que es bastante importante, ¿no? Sí, en este caso el proyecto en el cual se generó este otro proyecto de leptinemia es el proyecto de epigenética, y ese básicamente estuvo financiado por CONACYT en el Fondo Sectorial de Salud, que es uno de los proyectos que hemos logrado obtener financiamiento. En el proyecto de leptinemia lo obtuvimos a través del financiamiento de PRODEP, de este programa para mejoramiento del profesional docente. Y hemos tenido diferentes apoyos de fondos de CONACYT principalmente, los cuales nos ha permitido implementar muchas herramientas, entre ellas no solamente el análisis de la homocisteína o la evaluación hematológica o la evaluación bioquímica, sino también realizar estudios de diagnóstico molecular. Y en este caso, en el estudio de diagnóstico molecular, tenemos dos vertientes principalmente. Uno es el diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual y el otro es el de translocaciones en trastornos hematológicos, principalmente en el caso de las leucemias, que es un proyecto que realizamos en colaboración con el Hospital del Niño. Híjole, doctor, qué temas tan importantes hasta para otros programas, pero platíquenos un poquito de cada uno de esos proyectos. En el caso de las enfermedades de transmisión sexual, lo que hacemos es evaluar presencia o ausencia y genotipificación del virus del papiloma y otras enfermedades de transmisión sexual que podrían estar relacionadas a la presencia y persistencia de esta infección, tanto en hombres y mujeres. Esa es una de las vertientes del diagnóstico molecular que tenemos implementado, y la otra es la presencia de translocación, en el cual a partir de un proyecto que generamos con el Hospital del Niño, específicamente con el área de oncología, con la doctora Citlal, le analizamos translocaciones a las muestras de médula ósea que nos envían de los niños y evaluamos si tienen estas alteraciones genéticas y si estas alteraciones genéticas les proporcionan un mejor tratamiento a los niños, o en algunos casos les cambian el esquema de tratamiento, lo que mejora la respuesta que pueden tener los niños ante este tipo de situación. En el dermatológico lo que evaluamos es la relación que tienen los indicadores antropométricos, la grasa corporal, la obesidad, la glucosa, el colesterol, el triglicérido, los lípidos y los indicadores hematológicos con respecto al nivel de homocisteína y la metilación del ADN, que como mencionaba anteriormente, la homocisteína la relacionamos como un factor que puede causar desmetilación de ADN y esto causar inestabilidad genética en los individuos, principalmente en aquellos que se exponen a contaminantes ambientales. Doctor, desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de estos estudios y que nosotros los conozcamos? El objetivo de todos estos estudios es proporcionar un apoyo al diagnóstico que realizan los especialistas en la salud. De esta manera, por ejemplo, durante el proceso de detección de enfermedades de transmisión sexual, nosotros le podemos decir qué tipo de papiloma tiene, cuántos genotipos de papiloma son, si es de alto o bajo riesgo, si tiene la infección, si se le quitó la infección,
Y esto le proporciona al médico, en este caso, una idea clara de cómo puede dar un tratamiento específico para la condición que se observa. En el caso de las traslocaciones que nosotros detectamos en los pacientes con leucemia, pues la principal ventaja que tiene esto es que cuando nosotros le reportamos una traslocación a la oncóloga, ella decide el tipo de tratamiento que tiene que utilizar en los pacientes o si bien la alteración genética que tiene hace imposible que se le pueda dar un tratamiento que se utiliza usualmente como primera línea y ella le cambia el esquema de tratamiento adecuado al tipo de alteración. Entonces genera una tasa de respuesta de los niños mucho mayor para que respondan de manera mucho mejor a los tratamientos que reciben. Y en el caso de los pacientes del análisis de la homocisteína, pues lo que nos ayuda es conocer si a lo que estamos expuestos tiene un efecto directo sobre nuestro ADN y cómo estos agentes con los que estamos conviviendo actualmente en el aire, pues nos pueden afectar no solamente de manera directa sobre nuestras proteínas, sino también puede tener un efecto directo sobre nuestro ADN y lo vamos a ir heredando de generación en generación y tal vez a nosotros no nos haga nada, pero en la siguiente generación puede tener un efecto directo. Qué interesante lo que están esperando, buscando con esos estudios, y aquí quedan abiertos los micrófonos para cuando quieran compartirnos más de sus resultados. Y hablando de esto, doctor, ¿han logrado algún resultado, alguna publicación? Coméntenos al respecto. Sí, cada uno de estos trabajos obviamente ha redundado en la publicación de lo que hemos obtenido. En el caso de las infecciones de tracto genitourinario, pues hemos reportado cuáles son los principales tipos de papiloma que encontramos en nuestra población. Si hay diferencias con respecto a las personas que están vacunadas, las que sí están vacunadas. Si una condición que es muy común en las mujeres que se llama vaginosis bacteriana nos hace más susceptible a adquirir otra infección de transmisión sexual. Hemos reportado, por ejemplo, cómo el diagnóstico habitual de vaginosis bacteriana, que antes era a través de métodos microbiológicos, nosotros lo hemos llevado a la parte molecular y hemos estandarizado esta herramienta como un método mucho más específico para detectar vaginosis bacteriana en el caso de las infecciones de tracto genitourinario. En el caso de las translocaciones aún no hemos reportado nada, debido a que hasta el momento llevamos alrededor de como 140 muestras y hemos encontrado algunas translocaciones, pero estamos esperando a generar un mayor número de pacientes o de muestras y que esto nos permita generar una publicación de mayor impacto. Con respecto a la de la homocisteína y la leptina, pues también hemos trabajado ahí y los productos ya se están enviando a la revista. Es una revista que estamos publicando que se llama en Epigenetics y es donde estamos reportando la relación que existe entre leptina y la homocisteína y cómo esto puede variar y puede tener un efecto sobre la metilación del ADN. Pues ojalá, doctor, logren todas las metas que se han propuesto, y aquí le repito, están los micrófonos abiertos para una próxima entrevista, una charla así tan cercana con usted y todo su equipo de trabajo. No sé si guste añadir algo más antes de despedirnos. Claro, antes que nada agradecer la invitación para difundir esta clase de trabajos que realizamos en la división. Y por otro lado es la invitación de los estudiantes que deseen participar en estos proyectos, que aparentemente resultan proyectos muy complicados, pero en realidad no es así. Inicialmente suena algo que es bastante complicado de realizar, pero conforme los estudiantes empiezan a realizarlo se dan cuenta que es algo que tenemos al alcance de la mano y que como en el caso del último proyecto que estamos realizando de la metiltransferasa de SETD2, que es en colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología, pues otras instituciones lo que hacen es recurrir a nosotros por el tipo de herramientas que utilizamos. De hecho, en estos días en el laboratorio hemos recibido de estancia a estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán que vienen a aprender las herramientas que nosotros estamos implementando. Entonces es una invitación a que quien quiera participar, aunque no tenga conocimiento, pero tenga ese interés y ese compromiso con la investigación,
puede asistir en el laboratorio y sin duda, a pesar de la contingencia, nosotros podemos generar un pequeño espacio para que puedan ir a practicar. Pues ahí está, auditorio. Si conocen a alguien que esté estudiando estas áreas de medicina y que le interese saber más de estos temas, pues aquí está el doctor Eric, que nos puede brindar mayor información en cuanto a este tipo de estudios de investigaciones. Y bueno, muchísimas gracias a usted, doctor, por habernos permitido conocer más sobre estos temas de importancia de la salud pública, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, auditorio, nos acompañó el doctor Eric de la Cruz Hernández, profesor investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, con ese tema indicadores cardíacos en mujeres embarazadas, del proyecto Análisis de la leptinemia como posible marcador de riesgo para complicaciones del embarazo y riesgo cardiovascular posparto. Agradecemos a la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa, y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos a todos por habernos sintonizado en una ocasión más, y recordándoles que continúen escuchando nuestros contenidos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde podrán conocer más acerca de esta y otras investigaciones más. Soy Adrián de Dios y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. La Liga de la Salud. Hacía mucho tiempo que no peleábamos una batalla tan grande. El coronavirus sacó a relucir nuestras debilidades y miedos más profundos. Pero la Liga de la Salud ha sabido enfrentar al virus con dos grandes superpoderes: el conocimiento y la información. Tú también puedes ser un héroe de la salud, verificando la fuente de las noticias que escuchas o ves, revisando antes de compartir esa noticia que puede alarmar a los demás, teniendo la certeza de que el trabajo de los profesionales de la salud es resultado de la investigación de métodos y procedimientos científicos diseñados para nuestro bienestar. Los héroes de la Liga de la Salud se han preparado toda su vida para momentos como este, estudiando, investigando o capacitándose para tener una respuesta útil y eficaz cada que reciben el llamado de ayuda. Trabajan en equipo. Su labor puede ser limpiar pisos, sacar la basura, atender a los pacientes o investigar la cura para esta enfermedad. Todos ellos pertenecen a la Liga de la Salud y le agradecemos su ardua labor, que tiene como objetivo común cuidar la salud de todos. Al igual que tú, ellos también tienen familia y amigos a los que extrañan mucho, pero dedican muchas horas a su misión y compromiso con la salud, ya que su vocación es ayudar a los demás. Aún queda un largo camino por andar para vencer definitivamente al coronavirus. Mientras tanto, la Liga de la Salud sigue trabajando incansablemente para atender a los pacientes, mantener los protocolos de higiene y seguridad o para desarrollar la vacuna. Tú también puedes formar parte de la Liga de la Salud cada vez que sigues las recomendaciones y cuando invitas amablemente a los que te rodean a practicarlas. Así juntos pronto lograremos salir adelante una vez más. Cuidándote, nos cuidas a todos. Los héroes de la Liga de la Salud estarán siempre para ti. La Liga de la Salud. Gobierno del Estado de Tabasco. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. UTAP. CORAT. Proyecto apoyado por el CONACYT. La Liga de la Salud. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.